Muy buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros esta mañana, hoy jueves 8 de febrero del año 2024. Les saludamos cordialmente desde los estudios de Canal 11 para hablar sobre un tema que ha estado generando controversia en los últimos días. Y bueno, es algo que ya se esperaba desde el inicio de gobierno, se sabía en temas de simpatía con Cuba y que los médicos cubanos también podrían estar viniendo al país porque en tiempos de COVID también, bueno, ya en un tiempo anterior vino una delegación. Sin embargo, ya para este 20 se espera la llegada de unos 89 médicos especialistas cubanos. Esto ha generado controversia porque desde el Colegio Médico de Honduras se afirma que estas brigadas tienen que ser aprobadas por el gremio. Asimismo, aquí en Honduras afirman que también hay bastantes especialistas y que en vez de contratar a estos médicos cubanos, debería dársele empleo a médicos que nunca han podido conseguir un trabajo aquí en nuestro país. Vamos a hablar sobre esto esta mañana aquí en el Foro de la Entrevista. Saludo en primera instancia a la doctora Melissa Mejía, secretaria de Asuntos Educativos y Culturales del Colegio Médico de Honduras. Buenos días, doctora. Muy buenos días, licenciado Arteaga, y a nuestros invitados, a los invitados que están el día de hoy y al pueblo hondureño, un saludo cordial. Saludo también esta mañana al doctor Marco Eliud Girón, diputado de Libertad y Refundación. Buenos días, doctor. Buenos días, Fernando. Buenos días, doctora Melissa. Buenos días también al director Hupen, a Amable de Jesús. Buenos días al pueblo hondureño. Y no puedo dejar tampoco de saludar al director de este foro, al licenciado Raúl Valladares, que se mejore de salud. No quiso venir porque está enfermito, pero aquí habemos dos médicos, hombre, Raúl, que le hubiéramos zampado una buena inyección y usted hubiera quedado pollón. Así que saludos ahí desde donde se encuentra. Bueno, saludo también esta mañana a don Amable de Jesús Hernández, director del INJUPEN, quien también está en esta delegación y que firmaron un convenio importante también, don Amable, con este tema de Cuba. Buenos días. Gracias, honrado de estar aquí. Gracias a la doctora y al doctor Marco Eliud Girón, médico también y diputado de nuestro partido Libertad y Refundación. Honrado de estar esta mañana compartiendo este panel con nosotros. Bueno, doctora, ayer se brindaba una conferencia de prensa en el Colegio Médico de Honduras. Se ha manifestado y se ha dicho incluso que estos médicos cubanos tienen que ser inscritos, tienen que ser aprobadas estas brigadas por el Colegio Médico de Honduras, si no se va a ir hasta instancias al Ministerio Público. Así es, muy buenos días. Realmente estamos como Colegio Médico, recuerden que es el Colegio Médico de Honduras, es el encargado, el ente encargado de regular la profesión médica en nuestro país. Al no cumplir pues con lo requerido están violentando la ley, las leyes vigentes, donde se debe priorizar la contratación de médicos hondureños antes que médicos extranjeros, teniendo en nuestro país más de 11,000 médicos desempleados. La prioridad debe ser contratar a nuestros médicos hondureños que son muy talentosos y que están en la disponibilidad de trabajar en los lugares que se requieran. Sí, ¿cuántos médicos dice que hay desempleados en Honduras, doctora? Más de 11,000 médicos hondureños desempleados. Y recuerden que estos médicos, y pongámosle de cualquier país que puedan venir, ¿verdad? No estamos en contra, como el Colegio Médico, de que vengan brigadas de médicos extranjeros. Es más, en el 2023, el Colegio Médico de Honduras aprobó más de 100 brigadas de médicos extranjeros que han participado de forma gratuita en nuestro país. Y los médicos que vienen ahorita del país de Cuba no son de forma gratuita. Es nuestro país que está pagando por cada uno de ellos, aproximadamente entre $1,500 y $2,000. Entonces no vienen de forma gratuita y se pagan pues con los impuestos y con el dinero del pueblo hondureño. Doctora, se ha denunciado también que ha habido despidos injustificados de médicos hondureños. Sí, en los últimos días han habido pues más de 40 médicos despedidos sin un causal, ¿verdad? No hay una causa de despido, sí, sino que hay una finalización de esa relación laboral. Están también pidiendo pues un censo, que estén en un censo. Entonces realmente nosotros como colegio médico pues definitivamente que vamos a acuerparlos y vamos a acompañarlos en ese proceso. Sí, bueno, entonces lo que se exige es que estos médicos cubanos o la delegación llegue hasta el colegio médico, solicite también poder venir y poder ser distribuidos en el territorio nacional.
El proceso es el siguiente. Sí. Cuando vienen brigadas médicas, pues los patrocinadores o quienes en el país se encargan de traerlo, con anterioridad de 30 días, ¿verdad?, a la llegada de la brigada, pues muestran toda la documentación y la acreditación para que nosotros como colegio médico pues revisemos que realmente sea personal médico y que este personal médico tenga las competencias para poder atender a nuestra población y así pues autorizar el que venga el ingreso de la brigada y que pueda atender de manera adecuada esta población. Se le da una licencia temporal, son 90 días que se le brindan para poder ejercer en nuestro país a una brigada médica, pero entiendo de que los médicos cubanos no vienen en calidad de brigada, sino que como personal de trabajo, personal de salud de trabajo. Sí. Don Amable de Jesús, usted estuvo el día que se firmó un convenio con Cuba. ¿Cuándo vienen estos médicos cubanos? ¿En qué condiciones vienen estos médicos cubanos? Bueno, primero decir que la llegada de esta brigada médica cubana al país, de médicos cubanos, le ha caído como anillo al dedo a los candidatos a dirigir el colegio médico. Pues esto es una coyuntura pero especial para los fines proselitistas gremiales que los médicos tienen, los candidatos, y lo están aprovechando al máximo. Y creo que ese más bien es el tema de fondo, pues, porque brigadas médicas cubanas en el país han estado desde el huracán Mitch, creo que fue el gobierno del expresidente Carlos Flores, de hecho el primero que aperturó relaciones diplomáticas con Cuba y el primero que trajo después del huracán Mitch los médicos cubanos al país, y permanecieron desde aquella fecha hasta más o menos mediados del 2019. Y ahora que se ha retomado el tema de la cooperación. Nosotros como INJUPEN no somos firmantes del convenio, quien firma el convenio es el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Planificación y la Secretaría de Salud, que son los docentes. Nosotros lo único que hemos hecho es adherirnos al convenio para solicitar que en la integración de la brigada vengan también geriatras que atiendan a nuestros 22.000 afiliados a nivel nacional. Ese es el tema de fondo. El ministro de Planificación, quien es el que coordina la unidad ejecutora de esta cooperación puntual, es precisamente quien hizo el anuncio de que el 20 de febrero más o menos estarán llegando estos médicos cubanos al país. Este es un acuerdo entre estados, y por lo tanto es una decisión soberana del gobierno de Honduras incorporar a esta brigada de especialistas al país, que llegan el 20, es un convenio, entiendo que su duración es de 2 años, y renovables. Cada cooperante particularmente recibe un estipendio, no es una contratación de médicos, esta es una cooperación, es un acuerdo entre estados en el marco de la discrecionalidad administrativa que el gobierno tiene para poder suscribir acuerdos con distintos países del mundo. Hay cooperación médica cubana en alrededor de 59 países. Esto no es nada nuevo. Aquí en Centroamérica hay brigadas médicas cubanas en Guatemala, hay en Nicaragua, ahora aquí en Honduras, en varios países de Latinoamérica, en México y en muchos países de Europa. Por lo tanto, esto no es nuevo. Y la posición del colegio médico tampoco es nueva. Yo he sido alcalde por 6 periodos en Colinas, y en esos 6 periodos hemos trabajado de cerca con la Brigada Médica Cubana y hemos tenido este debate siempre con el colegio médico, debate legítimo. Ellos tienen su discurso gremial, tienen derecho a hacerlo, pero lo que no pueden hacer es impedir que esta cooperación llegue al país, porque van precisamente a los lugares donde los médicos hondureños pues no van. Nosotros, por ejemplo, tenemos 9 espacios para geriatras en INJUPEN, pero no hay médicos hondureños, no hay especialistas geriatras que puedan desempeñar esta función. Por lo tanto, se acude a una cooperación que viene al país y que además tiene una vasta experiencia en materia de cooperación internacional. Ya todos los procedimientos administrativos y todo lo que tiene que ver con el manejo interno de la brigada corresponde a la unidad ejecutora adscrita a la Secretaría de Planificación con la Secretaría de Salud, que fue quien hizo la distribución. Son 89 especialistas que van a estar ubicados en 27 hospitales a nivel nacional, y además 9 geriatras que van a estar ubicadas, sus clínicas de geriatría,
para atender a los 22.000 afiliados del INJUPEN jubilados a nivel nacional y además 3 hospitales oftalmológicos de Operación Milagro, que tampoco es un proyecto nuevo en el país, estuvo funcionando 2011, en el gobierno del presidente Zelaya y luego hasta 2018 más o menos, que se cerró el último centro oftalmológico en Ciguatepeque, y ahora se van a reaperturar 3 hospitales oftalmológicos, uno en el Distrito Central, otro en Ciguatepeque y otro en Colina Santa Bárbara, porque ahí están los edificios donde estos centros funcionaron y los servicios son completamente gratuitos. Yo reitero, esta brigada le cae como anillo al dedo a los candidatos que a dirigir el colegio médico. Creo que están aprovechando al máximo el momento y más que todo creo que ese es el tema de fondo, pues al final aquí las discusiones gremiales, pues cada gremio defiende sus intereses, pero este es un tema de interés de país y por lo tanto en ese marco el Estado de Honduras ha suscrito este convenio. Doctor Marcolio Girón. Bueno, yo quiero decirles que la venida de los médicos cubanos no debería de levantar tanto polvo, porque en la amplia participación que ha tenido el alcalde y director del INJUPEN, Amable de Jesús, ha sido bien amplia y clara. Mire, las primeras brigadas de médicos cubanos en la época democrática de nuestro país vinieron en el marco del huracán Mitch, hace más de 25 años. Fueron de los primeros países, el gobierno de Cuba, junto a México y los Estados Unidos, que vinieron a apoyarnos acá después de ese fenómeno meteorológico que atacó fuertemente a nuestro país, casi todo el territorio nacional. Y fueron recibidos muy bien por el pueblo hondureño, que a pulso se han ganado la simpatía, ¿verdad?, del pueblo. Luego, en los siguientes gobiernos del presidente Manuel Zelaya Rosales, cada gobierno ha hecho su propio convenio. En el caso del presidente Manuel Zelaya Rosales, en su gobierno se hicieron miles de operaciones oftalmológicas, entre otras especialidades que trajeron. Luego los gobiernos nacionalistas, porque los primeros fueron liberales, los gobiernos nacionalistas siguieron trayendo médicos cubanos ya en otras situaciones. Por ejemplo, el expresidente Juan Orlando Hernández los trajo en el marco de la pandemia, cuando se necesitaba acá médicos. Cuba envió brigadistas a nivel mundial, tiene brigadistas hasta en África, en América Latina, ha ofrecido a los Estados Unidos, pero Estados Unidos siempre los ha rechazado, ¿verdad? Pero ya saben que ahí no hay relaciones, o al menos las relaciones que tienen Estados Unidos con Cuba pasa por un bloqueo económico. Aquí en el país, cada gobierno ha tenido su tratado y ha sido diferente las cláusulas. En este caso, los médicos que vienen son especialistas en especialidades que no tenemos o que son muy escasas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la geriatría y gerontólogos, que son aquellos médicos que atienden pacientes de la tercera edad. Yo en lo personal no conozco a ninguno, conozco a geriatras empíricos, o sea, que han trabajado en la clínica del adulto mayor en el Seguro Social, que se han hecho geriatras ahí en la práctica, ¿verdad? No sé si habrá alguno ahí con su título, ¿verdad? Espero que lo haya. De estos médicos no hay, necesitamos acá. Y de estos vienen también médicos que son muy escasos acá, como los nefrólogos, los urólogos, vienen también en medicina deportiva, vienen cardiólogos, que hay muy pocos también, y que se van a distribuir en los 32 hospitales que hay en nuestro país. Ya lo dijo la ministra de Salud, que creo que va a participar vía telefónico en este foro, que hay falta de especialidades en estos hospitales y que muchos colegas especialistas no quieren irse a esos hospitales o prefieren estar en la clínica privada porque tienen mayores ganancias y pues tienen que recuperar la inversión de años que han hecho, ¿verdad? Eso es válido. Y dentro del sistema de salud pública, pues no les sale muy bien trabajar, y lo ha dicho ella, que quieren plazas nocturnas para no dejar sus clínicas privadas, pero lo que hay más en disponibilidad son plazas diurnas en
los 32 hospitales del país. Sobre el dinero a pagar. Mire, hay un tratado que data desde hace mucho tiempo entre la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de Cuba en nombrar los embajadores de la salud, y la mayoría de los costos los da la Organización Mundial de la Salud. Obviamente, como todo tratado, el gobierno o los gobiernos que reciben a los médicos cubanos, obviamente tienen que darles por lo menos techo y tortilla, ¿verdad? No podemos ser nosotros mezquinos en no darles, como ha ocurrido en brigadas anteriores, que alcaldes les daban la vivienda y les daban la alimentación. Pero eso de que el gobierno va a pagar $2,000, eso no es cierto. Lo que se les da nada más es gastos meramente de manutención. Ya el gobierno cubano en su país, porque el médico cubano que viene acá, allá el gobierno de Cuba a sus familiares les da casa, les da educación a sus familiares, pero bueno, eso es un tema que hay en Cuba. Lo que sí yo veo es que se ha hecho aquí un gran alboroto. No había visto que el Colegio Médico hiciera una conferencia de prensa para hablar de este tema. Y yo quiero decirles que en el gremio médico en este momento estamos en un proceso electoral. Yo soy miembro del Colegio Médico, no de su junta directiva, pero sí miembro del Colegio Médico. Yo le deseo suerte a los candidatos. La doctora Melissa, que va de presidenta del Colegio Médico, le deseo suerte, al igual que el doctor Samuel Santos, que actualmente es vicepresidente, que va también de presidente del Colegio Médico, y creo que va también el doctor Roberto Cosenza, egresado de la Escuela Latinoamericana de Cuba, porque tenemos también que ser agradecidos. Tenemos muchos médicos que fueron becados y están siendo becados en este momento por el gobierno de Cuba y ya están aquí trabajando en la Secretaría de Salud porque son hondureños igual que nosotros. Y hay varias también facultades de medicina en Honduras. Por eso es que hay una gran cantidad también de médicos desempleados. Antes, creo que la doctora y su servidor, solo había una universidad, que era la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Escuela de Medicina o la Facultad de Medicina. Ahora está la Universidad Católica, está Unitec, están los que vienen egresados de la ELAM, que es de Cuba, y los de la Autónoma. Eso ha hecho que haya mayor cantidad de médicos. Pero aún así, este gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya es el gobierno que más médicos en la historia le ha dado acuerdo permanente a los médicos. Al inicio del gobierno, el Congreso Nacional hizo un aumento de más de 9,000 millones de lempiras para contratar y darle acuerdo permanente, no contratos, acuerdo permanente a aproximadamente 9,000 trabajadores de la salud, dentro de los cuales se les dio acuerdo permanente a más de 2,500 médicos. Eso ningún gobierno lo ha hecho en la historia, ningún gobierno. Lo hizo el de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, y eso es muy importante. El resto, dentro de los 9,000, se contrató enfermeras profesionales, enfermeras auxiliares, microbiólogos, psicólogos, nutricionistas, técnicos en salud ambiental, técnicos en radiología, en anestesia, etcétera. Porque el sistema de salud no solo se necesitan médicos, necesitamos también personal auxiliar, personal también de aseo, de vigilancia. Es más, esos 9,000 médicos, esos 9,000 trabajadores de la salud ha sido algo histórico y que representa una gran inversión en salud como nunca se ha dado en nuestro país, y eso es de alabarlo. Además de eso, las inversiones de salud siguen, porque en esta semana, solo en esta semana, hemos aprobado préstamos con instituciones internacionales, recuperando ese prestigio que tiene nuestro país con la llegada de la presidenta Xiomara Castro, para construir hospitales de trauma, uno en Tegucigalpa, uno en San Pedro Sula, terminar el de Roatán, y ya se comenzó, y esto es muy importante, ya se comenzó a construir con fondos propios el hospital de Ilama Santa Bárbara y el hospital de Salamá en Olancho. Y ayer
en el Congreso Nacional aprobamos préstamos para construir el hospital de Tocoa, Colón, y el de Choluteca. Y el de Choluteca va a tener más de 450 camas. El de Tocoa va a tener más de 250 camas. Es más, la propuesta que el Hospital del Sur sea ya un hospital de especialidades, un hospital ya no regional, nacional. Sí, doctor, bueno, antes de, saludo más bien en este momento al doctor Rancés Sierra, que se incorpora también por parte del Colegio Médico de Honduras. Buenos días, doctor. Buenos días, mucho gusto a todos los televidentes y a los colegas que se encuentran, tanto como al señor Amable de Jesús Hernández. Sí, bueno, antes de continuar dándoles la palabra a los representantes del Colegio Médico de Honduras, está en línea con nosotros la diputada del Partido Nacional, doctora Johanna Bermúdez. Buenos días, doctora, ¿cómo mira usted esto de los médicos cubanos? Adelante. Bueno, primero, buenos días al pueblo hondureño. Sí. Quiero darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de podernos dirigir a cada familia hondureña el día de hoy. Mis saludos a don Amable de Jesús, al doctor Eliud, a la doctora Mejía y al doctor Rancés Sierra. Indudablemente el tema de salud siempre nos va a llevar a sentarnos a la mesa. Creo que aquí lo más importante no es quién contrata a quién o qué es lo que contratamos, sino que dar soluciones a las necesidades que el pueblo hondureño tiene. De héroes a villanos, yo recuerdo muy bien que durante la pandemia, los que hoy son gobierno, los médicos eran hondureños eran héroes, ¿verdad? Hoy se han convertido en villanos y solo quiero hacer una remembrancia. Nosotros fuimos los que presentamos la iniciativa de ley para que todo aquel que estaba trabajando en primera línea se nombrara. Y recuerdo también que recién llegado el gobierno del líder, fuimos vilmente atacados porque decían que los que estábamos contratando eran activistas. Hoy me alegra escuchar al doctor Eliud decir que el gobierno de Xiomara Castro nombró ya 10,000 trabajadores de la salud, y eso es bueno porque, insistimos, esa fue iniciativa que nosotros incorporamos desde el periodo anterior. Pero aquí lo más importante no es quién hace las cosas, ni para qué lo hace. Cuando un gobierno se hace elegir es porque sabe que debe llegar a resolver. Por lo tanto, lo que están haciendo es único y exclusivamente con su responsabilidad. Pero vamos al tema de los médicos, que es un tema que nos atañe a nosotros. La falta del talento humano en salud en Latinoamérica es una realidad. Por eso es que cada país invierte cada vez que puede más presupuesto en formar el talento humano. Nosotros hemos presentado en varios momentos una iniciativa de ley para que se aumente el presupuesto a las especialidades médicas, porque sabemos que hacen falta médicos especialistas en el país. Porque nosotros estamos en total desacuerdo que venga el personal médico cubano a Honduras. Primero, si van a ser médicos generales, que son médicos integrales, aquí en Honduras hay 11,000 médicos. Y él sabe, y estoy seguro también que lo sabe, don Amable Jesús, que muchos médicos generales les dieron el voto de confianza porque dijeron que iban a respetar la normativa jurídica. Entonces, en ese momento donde la tasa de desempleo en Honduras es más alta y donde el personal de salud, joven, recién graduado, sienta la esperanza en ser contratado por el Estado, es realmente repudiable e indignante que traigan médicos extranjeros, que no conocen la situación epidemiológica del país y tampoco tenemos una garantía de saber que si efectivamente son médicos. Las denuncias que han habido de organismos internacionales en países como Bolivia, como Colombia, como México, es que muchos de ellos ni siquiera han terminado la carrera de medicina, sino que son enviados camuflajeados como médicos en brigadas médicas, pero al final están haciendo un trabajo de inteligencia. Insistimos, en Honduras hay 11,000 médicos. Y los médicos cubanos que están en Honduras no es de regalado, ¿verdad? El Estado le paga al Estado, obviamente que son compromisos políticos que se adquieren. Por cada médico cubano que traen a Honduras, el Estado paga un promedio entre $1,600 y $2,100 por cada médico que traen de Cuba, no es gratis. Y en Honduras, un médico general nombrado gana $1,100, un médico general nombrado. Y un médico especialista gana $1,300 nombrado, ¿verdad? Entonces, si realmente están interesados en fortalecer el sistema de atención en salud, lo correcto es que mapeen los médicos por regiones para que eso formen parte de toda la red de atención primaria, que es lo que necesita el país. Don Amable Jesús conoce muy bien cómo funciona la atención primaria y él sabe que el médico, el trabajador social, el psicólogo, el mismo gobierno local, el alcalde, la Junta de Agua, todos son piezas importantes. Y si nosotros realmente queremos reducir las enfermedades crónicas no transmisibles en el país,
no es trayendo más médicos generales que lo vamos a resolver, es cambiando el modelo de atención en salud. Y eso pasa porque nos enfoquemos primero en prevenir las enfermedades con una educación en salud. Y aquí el rol de la atención primaria en salud es vital. El colegio médico es el ente encargado de verificar la certificación de los médicos. Recuerde que la carrera de medicina es una carrera colegiación obligatoria. Porque si nosotros permitimos que llegue cualquier persona acá diciendo que es médico y no hay ningún ente responsable de verificar que efectivamente es médico, la vida de los hondureños que llegan a las unidades de salud más pobres y más retirados va a estar en franco peligro. Por eso es que es imperativo que vengan las brigadas de médicos especialistas si quieren venir, pero tenemos que como colegio médico, como ciudadanos hondureños, responsables verificar si efectivamente lo que están trayendo son médicos certificados. Finalmente son médicos, no sé cuál es el miedo, o sea, finalmente son médicos que solamente lo demuestran y si efectivamente se van a ubicar en los lugares más postergados. Si necesitamos talento humano en salud, sí necesitamos talento humano en salud especializado, por favor. Entonces ahorita que estamos justo en la reforma del presupuesto, que aumentemos entonces más de 250 millones de lempiras más a becas para los posgrados clínicos y así también permitir que se aperturen más nuevos posgrados que den respuesta y que conozcan muy bien la situación clínica epidemiológica de las enfermedades en salud. Hacemos un llamado al pueblo hondureño. Eso es un atentado contra la salud del pueblo hondureño y contra la economía de Honduras. No son de gratis, el Estado paga un montón de dinero por eso creemos que lo más importante es que nos sentemos a dialogar y verificar cuáles son los médicos especialistas que van a traer y dónde van a estar ubicados. Cuáles son los médicos especialistas que van a traer y a quién van a atender, dónde van a atender y cuánto les van a pagar. Porque eso sí es cierto que hacen falta algunas especialidades en algunas regiones, pero en realidad ha sido una irresponsabilidad del Estado que no tiene una ley nacional de talento humano en salud para poder mapear cuál profesional especializado necesita el Estado y no formar en forma arbitraria y el desorden más médicos especialistas, ni tampoco traer gente que ni siquiera conoce cuál es la situación epidemiológica del país. Insistimos, la salud no debe ser un tema político, no puede ser un tema político, la salud debe ser un tema donde todos nos podemos aceptar. Vean ayer nosotros como bancada respaldamos el préstamo, que si bien es cierto, en el particular no estoy en contra de que sigamos endeudando el país, sin embargo tenemos claro que la necesidad de más presupuesto para salud es importante, por eso respaldamos. Johanna, una pregunta, yo sé que me estás escuchando, pero es táctica tuya a veces no dejar hablar. Mira, ve, y yo no te había visto tan beligerante cuando tu jefe Juan Orlando Hernández trajo médicos cubanos en plena pandemia. ¿Por qué no dijiste esto que estás diciendo? Sino que callaste. ¿Por qué ahora, que es un gobierno de libertad y refundación, hoy sí estás con un discurso beligerante que cualquiera te creería? Pero cuando Juan Orlando Hernández trajo, que ya está preso en Nueva York y estamos esperando el lunes que va a ser juzgado, ¿por qué callaste cuando trajo Juan Orlando Hernández médicos cubanos en plena pandemia? No dijiste nada. ¿Y ahora por qué estás diciendo? ¿Cuál es la diferencia? Si es lo mismo. Nuevamente reiteramos. Miren, cuando alguien se hace elegir es porque llega a resolver. Y uno como político debe ser coherente. Yo quisiera también refutar. Siempre hemos estado de forma coherente mencionando que el talento humano... Hay información importante que se tiene que conocer. Por eso porque nosotros... Tal vez me dejan hablar. No, contesta, es que contesta lo que te pregunté, Johanna. Contesta lo que te pregunté. Por eso fue que nosotros fuimos los que presentamos la iniciativa de ley. Como todo político se va por la tangente, Dios mío. Se nombrara. Entonces sí, efectivamente, también presentamos una iniciativa de ley y también se aumentó el presupuesto Fernando, para formar talento humano en salud. Necesitamos, aquí lo único que está pidiendo es que los... Contesta la pregunta que te hice, Johanna. Verificado por el colegio médico y certificado por el colegio médico para que se pueda constatar que efectivamente tenga la competencia para ir a un hospital a abrir a alguien, para que tengan el conocimiento que van a ir a atender a alguien. Eso no estamos jugando trompo ni tampoco estamos jugando mables, ¿verdad? Estamos atentando contra la vida de los hondureños, por lo tanto el colegio médico debe verificar que no son soldados, que no son de inteligencia, que no venden a dar más, buscar más ideologías. Sí. Siempre hemos dicho
que aquí Honduras necesita talento humano en salud calificado y debe ser hondureño. Hay 11.000 médicos hondureños desempleados, hay que contratarlos. Gracias, doctora Johanna Bermúdez, diputada del Partido Nacional. Doctor Ramsés Sierra, también, ¿qué opinión le merece a usted este tema de los médicos cubanos? Se ha abordado aquí este tema en los primeros minutos del foro de la entrevista. Bueno, desde el gobierno, desde el doctor Marco Luis Girón, ha manifestado que es importante la llegada de estos médicos cubanos. También don Amable de Jesús ha manifestado también la importancia de este tema, doctor. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, como Colegio Médico de Honduras, quiero darle un dato. Nosotros, durante el 2023, aprobamos 300 brigadas médicas extranjeras. Sí. Un promedio de 7 brigadas médicas extranjeras a la semana. O sea, el que nos acuse y el que diga que somos personas egoístas, está mintiendo, porque ahí le estoy dando un dato yo. 7 brigadas médicas a la semana aprobamos para que vengan a ayudar al pueblo hondureño, porque sabemos que hay necesidad de personal, de talento en salud. Lo sabemos, es una realidad. La pregunta es, ¿cómo le damos un manejo integral a esto? Porque la venida de médicos extranjeros, todos sabemos que es una realidad insostenible en el tiempo. Es insostenible en el tiempo. Y el impacto que crea en la salud del pueblo hondureño, en la realidad, es mínimo. O sea, no transforma la realidad. Los médicos extranjeros que van a venir no van a transformar la realidad ni siquiera del lugar donde están. ¿Ok? Entonces... Y que vienen de forma gratuita. Y exactamente, ahora las brigadas que nosotros traemos vienen de forma gratuita, ¿ok? Las que no traemos, que el Colegio Médico aprueba, vienen de forma gratuita, ¿ok? Y presentan sus documentos ante el Colegio Médico. Un mes antes se revisan su pensum académico, se revisa la parte migratoria, se revisa en qué universidad estudiaron, cuáles son sus competencias, y se le dice, bueno, usted puede ejercer, ¿ok? Entonces, nos sorprende el hecho de que de manera reiterada se viole la ley. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo resolver yo este problema de manera integral? O sea, ¿cómo lo puedo manejar? Esa es la pregunta que yo me hago, porque sabemos que esto de los médicos extranjeros hoy es, mañana no están, y al final no terminan resolviendo el problema de salud. El problema de salud pública en Honduras está en las manos de los médicos de atención primaria. Y la mayor parte de estos médicos son médicos generales, y tenemos, si nosotros contratáramos todos los médicos desempleados que hay en Honduras, todos los médicos desempleados que hay en Honduras, no tendríamos, todavía quedaríamos debiendo con los indicadores internacionales que recomienda la OMS. O sea que el gobierno podría perfectamente contratar y aún así, a todos los médicos generales que hay en Honduras, y aún así no cumpliríamos los indicadores que dice la OMS que recomienda para médicos por cada habitante. Sí. Doctora Melissa Mejía. Bueno, es importante pues recalcar, ¿verdad?, que como habían dicho, de que sí se han llevado brigadas de médicos cubanos a varios lugares de Latinoamérica, pues hemos escuchado con bastante preocupación que en México pues se hizo una investigación, ¿verdad? El periodista Fernando del Rincón mencionaba de que un senador de México pues mencionaba de que en esa investigación eran los que llegaban en calidad de médicos a atender a la población mexicana, no eran médicos, sino que eran militares. Entonces es alarmante. Aquí no sé, como Colegio Médico, y vengo en calidad de miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, y me he sentado y he peleado y luchado por los derechos de los médicos, no de ahorita, sino de hace muchos años. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley, y es hacer todo el proceso, como acaba de mencionar el doctor Ramsés Sierra, de presentar la documentación. No estamos en contra, sino que se presente la documentación y que se acrediten debidamente. ¿Quién va a ser responsable de la mala praxis de alguien que no cumple las competencias en nuestro país? ¿Quién se hace responsable? ¿Será que va a responder el doctor Marco Eliu? Es lamentable escuchar que un médico
desacredite o descalifique el talento humano en medicina de nuestro propio país. No es cierto, no ponga palabras mías que no he dicho. ¿Qué he estado diciendo? Que no. Es cierto que está en campaña proselitista, pero no mienta, porque dice Otto Wann, un estadista alemán, que nunca se miente tanto antes de una cacería, antes de una guerra y antes de una propaganda, antes de unas elecciones. Sí. Y usted, como va a elecciones, yo solo le pido que no mienta, porque yo no estoy desacreditando a mi gremio al cual pertenezco. Claro que acaba de decir de que los médicos, y voy a terminar mi participación, que usted dijo que los médicos hondureños no querían ir a estos lugares remotos. No, que la Secretaría de Salud habló de los especialistas que no querían ir. No son palabras mías, lo dijo el día de ayer y ella va aparentemente a hablar en este programa, que tiene por qué saberlo y por qué decirlo. Bueno, pero los médicos hondureños, tenemos médicos hondureños que están en la disposición de ir, y no solamente que están, han ido y han estado más de 7 meses sin que se les pague en Puerto Lempira, en varios lugares donde han tenido que regresarse porque no se les paga. Eso no es de ahorita, eso ha pasado. Además, como dijo el doctor Rancés Sierra, la salud, hay que aquí primar cuál es la solución, y es fortalecer la atención primaria en salud, y están con nuestros médicos hondureños, médicos generales. Aparte que hay pocos médicos especialistas, pues es un 30% de toda la población médica que es especialista. Pero no es que no tengamos aquí nosotros médicos internistas, cardiólogos, geriatras. Tal vez usted no los conoce, pero médicos geriatras y de todas estas especialidades que ustedes han mencionado que vienen de Cuba, nosotros sí contamos con ellos y están en la disposición. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes bien lo mencionaron, que hay que darle casa a los médicos extranjeros, hay que darle comida, transporte, etcétera, etcétera, pero a los médicos hondureños no los tratamos de esa manera. Es más, ¿a qué médico hondureño ni especialista le pagan $2,000? Habrá una pequeña cantidad de médicos que podrán ganar el estatuto de médico empleado. Voy a terminar mi participación. Una pequeña cantidad de médicos que pueden tener el beneficio del estatuto de médico empleado, pero muchos médicos nuestros no ganan ni el salario mínimo. Esa es una realidad, o están desempleados. Sí. Entonces, aquí hay que hablar con la verdad. Hay médicos especialistas en disposición de ir a trabajar a todos estos lugares, pero en las condiciones correctas. No es que no querramos ir. Aparte de que Cuba ha dado becas para formar a médicos, pero no han sido gratuitas. El gobierno de Honduras ha pagado por esas becas, por esos médicos que han ido a formarse al país de Cuba. También, pues no es nada gratuito todo esto que está hablando. Han cambiado de versiones. Primero que era Injupen que lo traía, primero era que después que iban a venir médicos que no habían especialidades, las cuales sí contamos con estas especialidades. Ahora no es Injupen, sino que es la Secretaría de Planificación, ¿verdad?, que coordina esta actividad. Entonces realmente han variado en el discurso, han cambiado el discurso en varias ocasiones. Aquí realmente queremos saber cuál es la finalidad. ¿Realmente es mitigar o es dar una solución a la problemática de salud? El pueblo hondureño sigue teniendo poco acceso a la salud que se debería de brindar de forma gratuita y de buena calidad y de forma humana, ¿verdad? Pero aquí realmente no se está cumpliendo eso. Están trayendo consultores de Venezuela, profesores de Cuba, ahora médicos de Cuba, después van a ser médicos de China probablemente, van a traer políticos también o buenos políticos del extranjero, pues eso queda pues en una interrogativa. Sí, don Amable, deme un minuto, yo sé que está ansioso de participar, está ansioso, don Amable, porque está en línea rápidamente el doctor Mario Noé Villafranca, que quiere participar también sobre este tema. Buenos días, doctor. Aló, sí, muy buenos días, licenciado. Sí. Muchas gracias por la invitación y la llamada. Un saludo al doctor Sierra y a la doctora Mejía, representantes del Colegio Médico de Honduras, a don Amable de Jesús y al honorable diputado Marco Eliu Girón y al inmenso auditorio que tiene en este momento en la entrevista al Canal 11. La verdad es que yo reconozco, independientemente de todas las opciones que se puedan vertir, que el doctor Marco Eliu Girón ha sido un gremialista, una persona que ha apoyado a su compañero, ha sido un buen compañero de trabajo
Don Amable Jesús ha sido un excelente alcalde y ahora está haciendo un gran trabajo en el Instituto de Televisión y en INJUPEN, y creo que los colegas que están representando al colegio lo hacen de manera responsable. Voy a arrancar muy puntualmente diciendo que la medicina, donde nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de ser médicos, es la carrera, la profesión más noble, más científica y más humanitaria que existe. Y en ese marco de responsabilidad hacia el ser humano, hacia nuestros semejantes y a nuestros hermanos, tenemos que puntualizar siempre. Me tocó a mí, cuando fui presidente del Colegio Médico de Honduras, tomar la decisión porque había una crítica muy fuerte sobre la evaluación de los templos, de los médicos hondureños, hermanos hondureños que habían sido formados en Vietnam y en la Cienfuegos. Y nosotros dimos el pase, después de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que pudieran hacer su internado y su servicio social y que tuvieran la oportunidad de poder, a través de la universidad y el colegio médico, tener su licencia para ejercer esta noble profesión, esta noble carrera. También tenemos que ver en el contexto que las brigadas médicas que inició en la cooperación en el tiempo del presidente Carlos Flores, después de aquel diluvio que provocó grandes daños en el país, los cubanos colaboraron de manera valiosa y es de bien nacido ser agradecido. Creo que aquí el tema ideológico lo tenemos que hacer a un lado y ser bien puntuales en lo que realmente queremos nosotros como médicos hacia nuestro pueblo. Y bajo ese contexto tenemos que reconocer de que han existido más de 10 millones de atenciones de la Brigada Médica Cubana, han existido dentro de su trabajo, probablemente, independientemente de las ideologías, el proyecto más interesante que existió, que fue del propio Fidel Castro, en paz descanse, fue la Operación Milagro, y ahí fue donde arrancó fuertemente la especialidad de oftalmología a identificar en diferentes zonas del país pacientes que tenían problemas de catarata y otro tipo de problemas propios de la patología ocular, que se pudiera resolver de manera profesional, y lo que no se pudiera resolver, inclusive hasta tenían la oportunidad de llevarlos en avión y ser operados en Cuba. Creo que el tema del reglamento, que deben de respetarse las leyes, el Colegio Médico es acertado en decir que ellos tienen su reglamento de brigadas médicas, lo cual se debe de cumplir. Y bajo esas circunstancias es correcto de que permite hasta 3 meses, pero tenemos que reconocer que hay algunas especialidades en diferentes hospitales donde los especialistas, aunque hay, prefieren la actividad privada porque se quejan de que pasan 3, 4 meses, hasta 6 meses que no les pagan, y en su actividad privada pues les puede ir mejor y deciden no estar. Y esas especialidades que ocurren en el Seguro Social, inclusive en algunas especialidades en los hospitales más grandes de referencia como el Hospital Escuela, que es algo que es una realidad que lo he escuchado de algunas autoridades, sí se requieren de especialistas en esas áreas. Creo que en el tema de reglamentar y en el tema en el cual se pudiera ver cuáles son las especialidades que realmente se necesitan, pues obviamente son las autoridades de salud las indicadas a decirlo, y en el caso de poder poner orden y de que haya un acuerdo y que puedan haber componentes a favor de todos, donde se beneficie el país, especialmente nuestros hermanos hondureños, yo creo que fácilmente el Congreso puede dictaminar y modificar. Creo que aquí el riesgo que se puede tomar el Colegio Médico es confrontar de repente de una manera un poco, no precipitada, pero un poco acelerada, previo a la elección de las nuevas autoridades del gremio, confrontar en un tema tan sensible donde pudiera ser tocado el estatuto del médico, la ley del estatuto del médico empleado, porque potestad de un solo diputado poder hacerlo. Y eso provocaría una confrontación innecesaria del gremio con las autoridades que actualmente forman el gobierno, y que el que va a pagar los patos es el pueblo hondureño. Me parece que hay la suficiente capacidad de los diferentes candidatos
y de las autoridades y del propio Congreso para poder resolver este problema. Sí. Yo creo que el tema, y con esto finalizo, el tema de que hay espías, que hay militares, lo que el periodista Rincón lo mencionó, senadores en México, usted puede hablar, me recuerdo yo muy bien que hablaba con el doctor Polanco, que era el jefe de la Brigada Médico Cubana, y nos contaba algunas historias de lo que padecían algunos médicos cubanos en algunos municipios, en los cuales el dueño de un apartamentito de un cuarto les terminaba regalando porque ellos no recibían nada de dinero y algunas veces algunas personas cercanas les llevaban comida. O sea que no todo es que se les paga una enorme cantidad de dinero a los médicos cubanos que vienen para acá. Son situaciones que deben de ser valoradas en el contexto real de favorecer a nuestra población y evitar las pugnas, porque eso no lleva a nada. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Don Amable. Bueno, gracias. Yo creo que aquí hay que hablar con la verdad. Y hablar con la verdad es precisamente eso. Yo aquí tengo un cuadro estadístico. Esta es información al 31 de enero, solo de la Secretaría de Salud. El país tiene 5.122 médicos contratados en la Secretaría de Salud. ¿Cuál es la cámara? Aquí está. 5.122 médicos contratados, de los cuales 5.122. Esos son los contratos. Entre especialistas y generales, 3.645 médicos generales y 1.477 especialistas. Pero mire la concentración de estos médicos, ¿dónde está? Solo en San Pedro Sula y Tegucigalpa hay 2.555 médicos de los contratados. ¿Qué significa eso? Que más del 50% de los médicos contratados por el Estado para atender a los 9 millones de hondureños están concentrados en las principales ciudades, San Pedro Sula y Tegucigalpa. 1.567 en Tegucigalpa y 988, casi 1.000 en San Pedro Sula. ¿Qué significa eso? Que los médicos ganan una plaza en el interior del país y luego se mueven para las principales ciudades porque ahí está el tema de las clínicas privadas. Eso por un lado. Solo hay 2.500 médicos para el resto del territorio nacional. Y eso es una realidad, doctor. Y eso estas son las estadísticas, aparte de los médicos que tiene contratados el Seguro Social. Hay médicos que tienen 2 y 3 plazas. Y yo aquí quiero encarar a la diputada Johanna Bermúdez. Aquí está la evidencia. La doctora Johanna Bermúdez tiene una plaza de médico internista en el Seguro Social por la cual devenga 80.663. Y una plaza como profesor titular de la universidad por 47.430 y es diputada. ¿En qué momento trabaja? Más 120.000 del... Más, yo no sé cuánto ganan los diputados. Como 120 anda por ahí. Sí, más los viáticos que les dan, ¿verdad? Porque ya entiendo que es del interior del país, no sé de dónde es, pero... No, ¿de qué? Pero bueno, ok. Entonces, hay médicos que tienen 2 plazas. Ellos dicen que se le va a dar $1.500, $2.000. Óigame. Y aquí tengo otros 2 ejemplos de los referentes de ellos en el Congreso Nacional. La doctora Suyapa Figueroa tiene una plaza de médico especialista de guardia por la cual devenga 107.819.84. Y tiene otra plaza de médico especialista en el Hospital Escuela por 94.256, que le suman 202.346, un solo médico. Más el sueldo de diputada. ¿En qué momento trabaja? Atendiendo al pueblo hondureño. ¿En qué momento atiende? Anda ahí el doctor Marco Luis Girón. No, yo solo saqué yo 3. solo tengo una plaza. Sí, Solo es tengo que una plaza. ese no es el problema. Aquí está otro referente, el doctor Carlos Umaña, que son de los que aprobaban decretos allá en el Congreso ahorita en la reciente crisis legislativa y decían este decreto va a entrar en vigencia cuando se publique en HCH o en Frente a Frente. El doctor Carlos Umaña tiene una plaza de médico especialista en el Seguro Social, 2 plazas de médico especialista, por 80.000 empiras cada una, 160.000 más su sueldo de diputado. Óigame, y los médicos aquí vienen haciendo una tragedia, dice, es un atentado, dice Johanna Bermúdez, pagarle $1.500 de un estipendio a los médicos cubanos. Óigame, eso es colar un mosquito y tragarse un camello, como dice la Biblia. Mire, uno tiene que ser coherente, hombre. Yo creo que nadie está en contra de nuestros médicos hondureños, absolutamente nadie.
Los médicos hondureños se necesitan y hay excelentes médicos hondureños. Excelentes. Todos tenemos amigos médicos y todos tenemos nuestros médicos hondureños que son los que nos atienden. Yo aquí le pongo el ejemplo de 5 especialistas. 5 especialistas, compañero Fernando, que son datos tomados de los portales de transparencia de la Secretaría de Salud. 5 especialistas en distintas áreas. Uno tiene un sueldo de 149.090, el otro 157.639 mensual, 145.791, 156.073, 141.825. Eso le suma, solo estos 5 especialistas se llevan 750.420.83. Con eso mensual, por 14 salarios más las vacaciones, ¿cuánto es eso? Solo con eso se pudieran contratar 30 médicos de los 11.000 desempleados que dice la doctora. Y si sumamos uno por uno, si sumamos todo eso se pudiera, el problema es el estatuto del médico, que entra ganando una cantidad, pero que esto va subiendo. Yo aquí tengo una proyección a 5 años. Un médico general entra ganando 29.000 empiras y al cabo de 5 años recibe 42.000. Y esto va subiendo. Por eso hay médicos que tienen 75, 80, 90, 100.000 empiras mensuales de los médicos empleados. Con los sueldos, con un solo sueldo de un especialista se pudieran contratar 5 médicos. Y no se hace. Con estos 5 especialistas, ¿sabe cuántos especialistas cubanos se traen con esta cantidad? ¿Cuánto? Casi 25. Casi 25. Esa es una realidad. Por otro lado, un especialista entra ganando 37.774 y al cabo de 5 años le sube a 49.000 y así más los bienales, porque hay una formulita que se llama índice de precios al consumidor, que año con año eso se está aplicando y eso genera un impacto. Miren, con todo el respeto del mundo, pero el colegio médico es parte de la tragedia en salud que vive este país. ¿Quiénes han sido ministros de salud? Los médicos. Los viceministros de salud, ¿quiénes han sido? Médicos. Los directores generales, ¿quiénes han sido? Médicos. Los directores de centros de salud, médicos. Los directores de hospitales, médicos. Los directores regionales, médicos. Los directores de las metropolitanas, médicos. ¿Y cuál es el sistema de salud que tenemos hoy? Un sistema de salud que el paciente o se muere esperando un turno en el hospital público o se muere con la factura en el hospital privado. Usted Ese es el sistema. Ponga ahí repite el dato de Umaña, que está en línea también el doctor Carlos Umaña. No, y es un derecho. Yo solo para hacer una alusión, aquí lo tengo. Son datos que están en los portales de transparencia. Entonces, a mí me parece que uno tiene que ser coherente. Uno tiene que ser coherente con el discurso. Miren, ahí está el dato, este tema de la Brigada Médica cubana. Bueno, aquí, doctor Umaña, buenos días. Está en línea con nosotros el doctor Umaña, que dice que solo en una plaza que tiene usted especialista de guardia y otra de médico especialista en el Instituto Hondureño, son 2 plazas, son 160.000 más el sueldo de diputado, dice don Amable de Jesús. Buenos días, doctor Umaña. Bueno, yo no digo, están los datos. Sí. Buenos días, mucho gusto, gracias, licenciado, por esta oportunidad. Bueno, mire, yo lamento que el señor Amable de Jesús, en vez de, en lugar de construir, intente desacreditar a médicos hondureños que tenemos más de 30 años en el ejercicio profesional. Lamento mucho esta situación porque si usted se fija, no ha hecho ningún aporte a este foro más que desacreditar a los médicos hondureños. Pero también quiero responsabilizarlo por mi seguridad, la seguridad de la familia y de los 3 colegas que mencionó abiertamente hoy, que es lo que ganamos. Y está totalmente equivocado, porque en mi caso, yo autoricé para que el Seguro Social me deduzca de mi salario, y eso no lo dice él, lo oculta, lo que yo no asisto al Congreso Nacional. Así que le informo, señor Amable de Jesús, que yo no le estoy robando nada a nadie. Yo en este momento salimos a la 1 de la mañana del Congreso Nacional. Este día no me lo pagan, no me pagan cuando yo estoy en el Congreso Nacional. Y las guardias que yo hago como especialista las realizo a satisfacción de mi Instituto Hondureño de Seguridad Social. Usted pregunta cuándo trabajo. Trabajo los fines de semana, hago mis guardias, me pindoleo más que usted, trabajo más que usted, señor Amable de Jesús.
y no gozo de las granjerías que usted tiene en el gobierno. Lamentablemente yo lo responsabilizo a usted de mi seguridad, de la seguridad de mi familia. Usted es abogado y ¿sabe qué, señor amable de Jesús? Construya, se está ahogando en un vaso de agua. ¿Sabe cuál es el grave problema suyo? Su intolerancia, siempre ha sido así, es intolerante, porque no cumple la ley. ¿Sabe la oportunidad que nos va a dar a los médicos? Traiga a los médicos cubanos y vamos a presentar, yo mismo voy a presentar una denuncia en el Ministerio Público y ahí vamos a probar a sus fiscales, porque como va a ser intruismo de la profesión, el señor Zelaya va a estar obligado a aceptar la denuncia porque va a ser intruismo. Entonces más bien nos va a dar la gran oportunidad a los médicos de Honduras de acusar de intruismo a los que traigan ahí y que el fiscal proceda a la captura de estas personas que van a instruir en la profesión del médico hondureño. No le cuesta nada. Mire, yo anoche, lamentablemente el ingeniero Redondo no me permitió la participación en el aspecto de los préstamos, a pesar de ser secretario de la bancada del partido, e iba a invitarlos a que no se ahogaran en un vaso de agua, se reunieran con el colegio médico. Sabemos la crisis de especialistas que hay, nadie lo oculta, nadie oculta la crisis de especialistas que hay, que se pusieran de acuerdo, incluso sabemos que en 5 años no vamos a resolver la crisis, Fernando, en 5 años no vamos a resolver la crisis. Perfectamente, junto con el colegio médico, se puede autorizar las brigadas que traigan de las especialidades que no hay, señor amable Jesús. Usted se está ahogando en un vaso de agua, Libertad y Refundación se está ahogando. Los médicos no nos oponemos a que vengan los médicos cubanos. Al contrario, bienvenidos los hermanos cubanos. Usted ha malentendido. Lo que queremos es que nos prácticamente cumpla la ley. Usted es abogado, tiene que presentar las credenciales de estos médicos. Yo no sé cuál es el empecinamiento, si todas las brigadas médicas lo hacen, todos los que vienen del extranjero lo hacen. Entonces, yo lamento mucho esta situación porque él, en lugar de ir a construir, va a destruir, a tratar de denigrar, no conoce la situación de cada colega, no conoce nuestro trabajo de hacer guardias nocturnas, él no sabe si yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, simple y sencillamente va a dar cosas que no son correctas, a tratar de desacreditar 3 colegas que tenemos más de 30 años de ejercicio profesional en el sistema y que no hemos cumplido a cabalidad con nuestro trabajo. Entonces, no entiendo. O sea, mire, si los foros se van a hacer para tratar de destruir, mejor no hacerlo. O sea, es de construir. Siéntense con el colegio médico, presenten las credenciales, formen un plan de 5 años de brigadas de médicos cubanos mientras arreglamos. Eso era lo que yo iba a proponer anoche en el Congreso Nacional. Los hermanos cubanos son bienvenidos y no tenemos casi cardiólogos, no tenemos neurólogos, no tenemos gastroenterólogos. Tenemos que formarlos y mientras los formen, traigan los que quieran, con las credenciales. Ustedes vean de dónde les pagan, si les quieren pagar, páguenles, si no es nuestro problema. Mientras se sigan contratando médicos generales, Fernando, no hay ningún problema, porque lo que no hay que traer son médicos integrales de familia, que es el trabajo del médico general. No hay que traer epidemiólogos porque hay un montón de desempleados. Así que le agradezco mucho, Fernando. Gracias por la participación. Gracias, doctor Umaña. Bueno, antes de continuar, tenemos ya ratos y le pedimos una disculpa al doctor Juan Márquez, que ha estado pendiente ahí de todos los comentarios. Doctor, buenos días. ¿Qué opinión le merece este tema? Sí, está vía Zoom. El doctor Juan Márquez precisamente tiene ya un momento de estar esperando participación aquí en el foro. La entrevista, doctor, lo tenemos al doctor Juan Márquez. Buenos días, doctor. Su opinión al respecto de los médicos cubanos. Hola, muy buenos días. Buenos días, doctor. Cuéntenos, ¿qué opinión le merece esta situación de los médicos cubanos en nuestro país? Buenos días, sintiéndolo mucho, estoy teniendo algunos problemas de conexión y no escuché su pregunta. Un saludo a toda su amable teleaudiencia y a todos los que están ahí presentes con usted, por supuesto. Sí, doctor, no, su opinión al respecto sobre los médicos cubanos, la llegada de médicos cubanos a Honduras. Hemos estado escuchando atentamente la opinión de todos. Realmente es increíble cómo todos tienen razón, pero no nos ponemos de acuerdo. Mi opinión, sinceramente, es que tenemos que hacer grandes trabajos para mejorar el Sistema Nacional de Salud, como bien se ha dicho, pero cada granito aporta. Entonces, si vienen 100 médicos cubanos, bienvenidos sean, pero yo casi prefiero que vengan 10,000
Es decir, entre más médicos estemos a la disposición del pueblo hondureño, muy bien, estamos en un déficit histórico de médicos, es decir, no es algo nuevo, no es de hoy, siempre hemos tenido un déficit de médicos atendiendo a nuestra población, entonces si vienen 5, pues bien, y si vienen 200, mejor. Sí. Bueno, doctor, ¿y cómo mira la polémica que se ha generado? Porque se afirma que estos médicos tienen que inscribirse en el Colegio Médico de Honduras. Esto es también bien curioso. He escuchado las discusiones de cierta manera que han tenido, y esto de las brigadas de médicos no cubanos, sino brigadas generales, es decir, de cirujanos, de oftalmólogos, de Operación Sonrisa, de la famosa Operación Milagro cubana, etcétera, etcétera. Esto no es nuevo. Entonces, si no es nuevo en el país, debería, y existe de hecho, una regulación para que esas brigadas puedan ejercer su trabajo humanitario en el país. Entonces, si esto no es nuevo, solamente es de seguir los lineamientos ya establecidos para que esas brigadas puedan incorporarse. Yo estoy totalmente de acuerdo en que tiene que seguirse un proceso de certificación, pero ese proceso de certificación tiene que ser expedito y no con la finalidad de obstaculizar la entrada de los colegas que vengan a servir, sino con la finalidad de asegurar a nuestra población de que realmente sean atendidos por médicos. O sea que totalmente de acuerdo que tienen que certificarse, que tienen que mostrar las credenciales a través de las vías que ya existen, porque esto de las brigadas médicas cubanas o brigadas médicas, las que sean, siempre han existido en el país y siempre se les ha dado la oportunidad de ejercer. No es de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Esto es una cosa que no es nueva y por lo tanto ya debería existir una vía muy clara para su funcionamiento. Sí, doctor, muchas gracias por su tiempo al respecto y también por habernos esperado para su participación con este tema tan importante. Vamos a avanzar rápido porque ya pronto se nos va a terminar el tiempo aquí en el foro de la entrevista. Doctor Marco Luis Girón. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, mire, para el pueblo hondureño, que el patrono de los médicos que trabajan en el sector público es la Secretaría de Salud, Seguro Social, principalmente, entre otros gente. Y nuestro sindicato es el Colegio Médico, que está bien que cumplan su papel de regular las brigadas. Yo mismo he ido a traer a Palmerola brigadas médicas de Estados Unidos, de Europa, de México, y vamos directamente al trabajo, porque vienen por corto tiempo, ¿verdad? Y ninguna de ellas ha ido al colegio médico y el colegio médico nunca se ha opuesto a eso, ¿verdad? Ilegal. O sea, ha sido permisivo. Si bien es cierto, algunas van ahí a acreditarse, pero lo que es sospechoso es el escándalo que han hecho por la venida de estos médicos cubanos en medio de una elección interna dentro de nuestro gremio. Eso es lo sospechoso. Y otra situación que habla el doctor de intromisión, que van a ir al Ministerio Público a acusar a los médicos cubanos. Yo le hago una propuesta a mi sindicato, al Colegio Médico de Honduras. ¿Por qué no van a acusar de intromisión mejor a ese montón de chamanes, curanderos, ahora le llaman médicos naturistas, brujos pues, que eso sí estafan a la población y hasta los hacen vender las casas para pagar una X o Y enfermedad que le leen las manos? Hay hasta gitanos aquí en el país. En todo el país hay un montón y esa es competencia, eso sí es intromisión. ¿Por qué no van al Ministerio Público a denunciar que eso sí es intromisión? Sino que van a venir a actuar contra los médicos cubanos. Si quieren, ellos van a traer su título, lo van a presentar en la Secretaría de Salud y ahí el Colegio Médico puede ir a comprobar. Eso que dicen, que dijo la doctora, que en México decían que eran espías, que eran militares. Eso vino de una ONG anticastrista española que dice que les presentó un formulario a los médicos cubanos y en el formulario contestaron que eran militares y que eran de la inteligencia y que eran espías. ¿Cómo va a creer que usted va a contestar si es espía? Va a decir, sí, soy espía. Eso es hasta infantil, lo que dijo ese senador allá en México. Los que vienen son médicos cubanos. Así lo dijeron, recuerdan cuando vinieron a alfabetizar los profesores cubanos, que Cuba tiene 0 analfabetismo. Aquí ya cumplimos 100 municipios ya con combatido el analfabetismo totalmente. 100 municipios, es un gran triunfo
gracias a los especialistas médicos cubanos. Ellos no vienen a adoctrinar aquí ni a hablar de comunismo. Dígame qué paciente que ha sido tratado por un médico cubano es comunista. Ninguno. Y se decía también que es que estos médicos cubanos iban a quedar aquí en el país. En 25 años, ¿cuántos médicos cubanos se han quedado? Mínimo. Y los que se han quedado es porque se han enamorado de una catracha. Por eso se han quedado, por amor, porque ellos tienen amor a su patria como nosotros tenemos amor a nuestra patria. Entonces, yo creo que aquí es un tema de humanismo, de humanidad, de ser solidarios con nuestro pueblo, no de estar viendo que porque vienen aquellos chelitos, estos sí los vamos a dejar entrar, pero porque aquellos vienen murrucos, negritos de Cuba, no los vamos a dejar entrar o politizar este tema en medio de una elección dentro de la Junta Directiva del Colegio Médico, queriendo ganar adeptos entre médicos, porque en el Colegio Médico somos todos. Ahí ya vemos que médicos que estamos a favor, y no desde ahorita, desde hace 25 años que vengan médicos cubanos, como hay médicos también dentro del Colegio Médico que están en contra. Pero la verdad es que lo que vale es la necesidad del pueblo, de que estos médicos vengan de especialidades que casi no hay en Honduras. Y ya presentó las estadísticas el director del INJUPEN y también alcalde de allá de Santa Bárbara, de Colina Santa Bárbara, donde la mayoría de los médicos estamos concentrados en las ciudades. ¿Qué pasa? Ahorita dimos aproximadamente 2.500 con acuerdos permanentes. Se quedaron la mayoría en las ciudades principales. Esa era la oportunidad, como no concursaron, sino que se les dio vía decreto, de haberlo distribuido a nivel nacional, porque cuando se hace concurso, uno concursa para la ciudad y para el lugar donde está, por ejemplo en La Mosquitia, por ejemplo allá en Intibucá, lugares donde no hay. Así debió haber sido la distribución de estos 2.500 médicos que entraron este año pasado al sistema de salud pública. Y yo creo que, repito, este es un tema de humanidad. Si usted hace una encuesta al pueblo hondureño, y como yo soy representante del pueblo, sí, soy médico, claro que sí, soy diputado, soy representante del pueblo, yo pongo primero los intereses del pueblo. Hago una encuesta al pueblo hondureño a ver si quieren o no quieren que vengan los médicos cubanos o médicos de cualquier país. Le va a decir que sí, porque hay déficit de médicos. Es cierto que no va a resolver todos los problemas, pero ayuda, como dijo el doctor Márquez, es un granito de arena y nosotros no podemos rechazar estos apoyos que recibimos del exterior. Sí, doctor Ramsés, comentarios antes de la pausa comercial. Sí, bueno, yo lamento, ¿verdad?, que el señor Amable de Jesús Hernández, a quien yo he admirado mucho porque soy un muy buen alcalde, venga aquí solo a desacreditar. O sea, yo pienso que desacreditando aquí a las personas no construimos absolutamente nada, ¿ok? El Colegio Médico no es enemigo de ningún gobierno. Somos un contestatario técnico, doctor Marco Eliú. Somos un contestatario técnico. Y al gobierno anterior, a la narcodictadura, nosotros nos opusimos y le dijimos qué cosas estaban malas. Y a Libertad de Fundación, cuando hagan las cosas mal, se lo vamos a decir también. ¿Ok? Hay una ley de las 300 brigadas que se aprobaron el año pasado, no son algunas brigadas, doctor, de las 300 brigadas que se aprobaron el año pasado, que nos solicitaron, ninguna se rechazó. Ninguna. El Colegio Médico no rechazó ninguna brigada. Solicitó subsanaciones. Mire, envíanos el título que no se ve bien, por favor. Nos comunicamos con algún lugar y decimos, mire, verificando cierta información. O sea, no pueden decir que nosotros estamos en contra de, simplemente cumplan la ley, por Dios. Así es. La ley no hay problema. Ellos van a traer su título y se les pueden ir a la secretaría a confirmar. No, es que la ley dice que lo tienen que enviar al Colegio Médico de Honduras. No importa, mire, no importa si ustedes van allá o eso, lo importante es que muestren el título. Punto. ¿Cuál es el miedo de cumplir con la ley? O sea, nosotros le estoy diciendo que no hay ningún problema de que presenten el título los cubanos. Déjeme terminar. No hay ningún problema. Déjeme terminar, por favor, que yo lo respete. Termine con todo gusto. Entonces, y luego la aseveración de que los culpables de la tragedia de la salud pública en Honduras somos los médicos, porque nosotros hemos sido los directores, pero doctor, le recuerdo que en la pandemia fuimos los que salvamos las vidas junto con el resto del personal de salud. Así es. Yo ahí de médico fisiatra
fui a estar en medio de los pacientes con COVID, los cero positivos de COVID, en el momento que tenían la mayor carga viral. Ahí fui a verlos y fuimos los que salvamos las vidas. O sea, evidentemente, para transformar el sistema de salud de Honduras, un gobierno no puede solo. Todos tenemos que empujar la carreta hacia el mismo lado. Empujar la carreta hacia el mismo lado. Pero si lo que hacemos nosotros aquí es venir a desacreditar al otro, lo que hacemos es que fraccionamos las fuerzas. El Colegio Médico está comprometido por una transformación de la salud pública en Honduras. Nosotros le invitamos a la presidenta a que recibiera la propuesta del Colegio Médico de Honduras trabajado en las mesas durante el gobierno anterior. ¿Se acuerdan? Las mesas de salud y educación. Y lamentablemente la presidenta no acudió, ni mandó ni siquiera a su ministro, ni a su viceministro a recibirlo. Sí. Es lamentable que eso haya pasado. Entonces, sentémonos a platicar, pero no impongamos las cosas, porque la imposición no nos lleva a ningún lado. No nos lleva a ningún lado. No malinterpreten que nosotros pidamos que se cumpla la ley. Y repito diciendo, de las 300 brigadas que nos solicitaron el año pasado, 2023, a las 300 se les dio el permiso. Sí. Doctora, unos comentarios breves ¿sí? antes de la pausa. Así es. Aquí es un tema de legalidad, le están queriendo dar un giro político. Realmente aquí es cumplir el proceso de acreditación que lo hace el Colegio Médico de Honduras, que regula el ejercicio profesional de la medicina en nuestro país. Aquí no es que nos estamos poniendo en contra de los médicos cubanos ni de ningún otro país, sino que se cumpla el proceso debido o de forma, las leyes de nuestro país. Es un tema de legalidad. Lo cumplen, presentan la documentación, la revisamos y está bien, se le da esa licencia para poder ejercer temporalmente. Acordémonos que aquí quien aprueba el presupuesto son políticos. Quienes ponen las autoridades o tomadores de decisiones son políticos. No es que son los médicos, y lastimosamente algunos médicos cuando incursionan en la parte política se quitan su gabacha y se ponen el saco o se ponen la bandera a la cual representan, lastimosamente. Y aquí el tema es solventar una problemática de salud de un pueblo enfermo. Sí. Rápidamente, don Amable y don Marcolio Girón, un comentario antes de la pausa. Doctor, ¿los médicos tienen 2 y 3 plazas, sí o no? Algunas especialidades sí, porque hay pocas especialidades. ¿Sí? ¿Y eso, señalar eso es desacreditar, según usted? No, pero decir los sueldos, o decir usted que nosotros somos los culpables de la porque así lo dijo, que somos los culpables. El Colegio Médico. Han estado al frente pues, del sistema de salud. Somos los culpables. Son políticos. ¿Quién ha estado al frente, doctor? Abogado. Y los que lo colocan han sido políticos. Y los políticos son los culpables del desastre del sistema de salud de Honduras. Porque quien traslada a un médico de una zona rural a una zona urbana, al final es un político. Me dijo que me iba a dar la palabra antes de la pausa. Sí, porque debemos una pausa rapidito. Sí, no, yo le quiero responder con mucho respeto a la doctora Melissa, que habló de los políticos. Yo recientemente escuché unas declaraciones suyas, doctora Melissa, que dijo, yo no soy política, y estaba pidiendo el voto. Hasta mi esposa me dijo, ¿cómo que la doctora no es política ese? ¿Cómo que la doctora no es política y está pidiendo el voto para ser presidenta del Colegio Médico de Honduras? Se contradice. Mire, todos los seres humanos, y ya lo dijo Sócrates hace más de 2500 años, somos animales políticos. Y no le podemos quitar lo político porque ya saben que nos convertiríamos. Entonces no vengamos a decir acá que nos quitamos la gabacha, porque lo dijo el doctor y expresidente del Colegio Médico, el doctor Hugo Noé Villafranca. Siempre he sido gremialista. Estuve en las luchas gremiales desde hace 30 años y lo seguiré estando. Y tengo 25 años de estar a favor de las brigadas médicas cubanas. Ustedes pueden revisar mis publicaciones y no he cambiado mi posición porque siempre he sido coherente con eso. Sí. Y no contestó la doctora Johanna Bermúdez, que dijo que está en contra de las brigadas médicas cubanas. Y cuando vino Juan Orlando y trajo las brigadas cubanas en el marco de la COVID-19, ¿por qué no habló, pues, amor? Como dice Erling Carranza, saludos hasta la Trocao. No, un comentario rapidito. No, yo solo responderle al doctor. Decir los sueldos no es desacreditar, la información es pública, eso está en los portales de transparencia.
Eso ahí lo puede ver todo el mundo. Sí, y mire, ve, abogado, pero dicen, usted, no, pero doctor, yo le usted estoy coloca respondiendo. como que todos los médicos ganan eso. No, yo le como estoy que diciendo, todos los médicos ganan eso. No, yo le estoy diciendo. O sea, usted está generalizando, está dando una información sesgada. No, es una información oficial, doctor. Sí, pero está dando una información sesgada de gente que ya se va a jubilar. Ustedes dicen, que tiene una especialidad. Ustedes empezaron. Esa no es la realidad de parte de los médicos en Honduras. Si me deja terminar la idea. Pues yo lo dejé hablar a usted y lo respeto también, y yo respeto mucho a los médicos. Decir lo que ganan los médicos no es desacreditar. Ustedes empezaron diciendo que los médicos cubanos iban a ganar $2,000. Yo no sé de dónde sacaron esa información, pero lo empezaron diciendo aquí en el foro. ¿Eso es desacreditar? No, porque esa información total es pública. Yo le estoy poniendo el caso aquí de 5 estructuras de especialistas que tiene la Secretaría de Salud, que entre los 5 suman 750,000 mensuales por 15 salarios, 14 salarios. Eso da un montón de dinero. Se pudieran contratar 26 médicos generales. Eso fue lo que dije yo. Eso no es desacreditar, doctor. ¿Y sabe qué es lo que me llamó la atención de lo que presentó Amable? Que de los 3 médicos que habló, que tienen 2 a 3 plazas, más la de diputado, están en contra que vengan los médicos cubanos. Claro, ellos van a... Y han sido críticos del gobierno. Ellos no van aquí a tratarse, ellos van a hospitales de Estados Unidos a hacerse cirugía. Y han sido además los mayores detractores del gobierno. Sí. Los 3 diputados referentes, los que hablaron. Sí. Y yo por eso lo saqué, porque han sido los detractores del gobierno, son los que le hicieron la vida trabajosa al exministro de Salud, José Manuel Matios, desde la Comisión de Salud. Ahí se obstruyeron un montón de cosas, por eso lo sacamos. 5 personas muestra el señor Amable de Jesús, de 21,000 médicos que están colegiados. No, de 5,000 que están contratados, bueno, doctora. pero hay más. Es muestra. que estos son los más referentes. Bueno, si usted quiere, lo sacamos todo. Nos da un espacio aquí y le sacamos todo, nombre y apellido. Esa no es la realidad. Ahora, entonces vemos que Libertad y Refundación está en contra de los empleados. O sea, los empleados son el problema. No es la corrupción, no es que el 50% del presupuesto de salud se va en corrupción. Dígame, si dimos 9,000 trabajadores de la salud, ¿cómo vamos a estar en contra del pueblo? Dígame, ¿qué gobierno ha dado 9,000 trabajadores de la salud? ¿De acuerdo? Ningún gobierno le ha apostado más que la salud que Libertad y Refundación. Pausa comercial en el foro La Entrevista. Continuamos en el foro La Entrevista de Canal 11. Vamos a hablar esta mañana. También está en línea con nosotros el doctor Denis Castro Bobadilla. Buenos días, doctor. ¿Qué opinión le merece el tema que se ha tocado esta mañana aquí en Canal 11? Muy buenos días, licenciado Arteaga. Es un placer saludarlo. Gracias por su llamada. Muy buenos días a los panelistas. Es un placer saludar a mi paisano, el señor Amable de Jesús, a Eliud, a la doctora y al doctor. Un abrazo a la distancia. Quisiera referirme a este aspecto que ustedes están tratando en los siguientes términos. Por favor, no se olviden de la Constitución de la República de Honduras. Todos los que están ahí para llegar a un cargo prometieron cumplir y hacer cumplir. El artículo 177 de la Constitución de la República establece la colegiación profesional obligatoria. Somos uno de los pocos países en Centroamérica, El Salvador no lo tiene. Honduras tiene la forma de colegiación profesional obligatoria y ordena en la misma Constitución la creación de una ley especial para organización y funcionamiento de los colegios profesionales. El Colegio Médico de Honduras surge de una ley de 1964 en la administración que se suscitó previo del doctor Ramón Villada Morales antes del golpe de Estado del 3 de octubre de 1963. Era necesario la creación de colegios profesionales y de ahí viene la creación del Colegio Médico de Honduras, es decir, surge de la Constitución de la República, es una figura constitucional. El Colegio Médico de Honduras es el ente que dirige, regula y supervisa las labores de los profesionales de la salud en Honduras. Incluye inclusive a los técnicos en el país, técnicos en anestesia, técnicos en rayos X, etcétera, etcétera. Eso es una función que tiene, es una ley en vigencia.
nos guste o no nos guste, es ley de la República y ya les dije la data que tiene. Muy bien. Ahora bien, este es su servidor cuando fue presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional durante toda la administración pasada. Tuvo a bien convocar a la comisión para hacer una gratitud. Voy a usar la palabra, lo que no tenemos nosotros, la palabra gratitud. Pero antes de decir gratitud, tienen que acordarse que todas las brigadas del país tienen que pasar presentando las acreditaciones correspondientes del pensum como de lo demás ante el Colegio Médico de Honduras, que nombrará una comisión especial para esas valoraciones. Eso es ley de la República, es un procedimiento natural y normal. Ocurre en todos los países de Centroamérica y del mundo. Número 2, si lo que hicieron fue traer primero a la gente y ahora está con el impasse, ese es un problema administrativo que pueden resolver desde Cuba mandando los atestados de las personas para que puedan ser debidamente autorizados. La única institución que autoriza estas labores, ya les dije yo, es el Congreso Nacional. La foto que ustedes ven fue cuando yo convoqué como presidente de la Comisión de Salud, se le dio un agradecimiento a la a las brigadas médicas cubanas, en primer lugar a través del embajador de Cuba de entonces, como a través del jefe de las brigadas cubanas. Hay que ser agradecidos. Son nuestros hermanos y yo considero que como todos debemos ser, dar la palabra gratitud. Amable tiene por eso, y mire que es un pate pluma que se enerva cuando habla del tema, es porque tiene una gran experiencia en ese sentido. No lo vamos a negar, pero mi querido paisano tiene que darse cuenta que hay un procedimiento legal de Honduras que usted y todas las demás personas tienen que cumplir. Ahora bien, ¿por qué se tiene que regular esto, licenciado Arteaga? ¿Por qué es? Porque la ley lo dice. Y número 2, porque ya han habido consecuencias en el Hospital del Progreso y los tribunales de justicia de Honduras libraron una orden de captura internacional contra la doctora Violeta Roque, médico de las brigadas cubanas en aquel lugar, que fue acusada criminalmente por el Ministerio Público por una malpraxis y la cual nunca volvió a Honduras. Y la orden de captura internacional está ahí. Eso ocurre cuando no hay una supervisión, porque los efectos los sufre la población y los efectos los ve la nación después. Por eso, porque no vienen a hacer un trabajo político, sino especializado, es por eso que el Colegio Médico tiene que tener esa función. Quisiera decirles, amables señores, que lo que ocurre en Honduras, en lo que dijo don Amable de Jesús, que están concentrados los médicos, tiene toda la razón, pero no es culpa de los médicos, es culpa del sistema y culpa de la población que está concentrada en la zona central de Honduras y en la parte noroccidental. Entonces vea solo los hospitales que están, Amable, en Tegucigalpa, Hospital San Felipe, Hospital Escuela, Instituto Nacional de Lectoras, Instituto Hondureño de Seguridad Social, está el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, el Hospital Santa Rosita. Deduzca usted la cantidad de médicos que pueden trabajar en Tegucigalpa. Y lo mismo ocurre en San Pedro Sula. Y le voy a acordar algo, este gobierno, yo vengo insistiendo hace años, Eliu, mi estimado Eliu sabe, hemos venido luchando por el Hospital del Trauma. Es más, se hizo un préstamo de $53 millones, que a saber que se hizo esa plata, ¿verdad? Pero insistimos en eso. Y el Hospital del Trauma que se va a inaugurar, Eliu, va a ser en Tegucigalpa, y el otro en San Pedro Sula, exactamente donde les hemos dicho, porque son los sitios que tienen mayor cantidad de accidentes. Ahora bien, ahí, esa es una de las razones. En cuanto al tópico que hablan de que un médico gana más y otro gana menos, yo quisiera clarificarles algo. Eso es por el mérito académico. Estudiar medicina y estudiar un posgrado en medicina y su especialidad en medicina tiene un tiempo de, por ejemplo, lo que yo saqué de 14 años, solamente de universidad.
Y eso lo que da es un precio al costo que uno invirtió y al costo de lo que es una especialidad médica. Pero igual, si alguien se considera que es enriquecimiento ilícito, presente la denuncia en el Tribunal de Cuentas de Honduras, y si ellos determinan que hay un enriquecimiento ilícito, pues harán los reparos correspondientes, pero no se puede generalizar por casos excepcionales. Todos los gremios, todas las profesiones del país tienen gente muy buena, la mayoría es gente buena, pero tienen sus raras excepciones. No hay que generalizar. Yo creo que hay que cumplir con la ley, hay que cumplir con la Constitución. Creo que hay que cumplir con lo que se determina, dando que la ley le otorgó esa facultad al Colegio Médico de Honduras, que debe de revisar esas saberes. Quisiera clarificarles también otro punto, porque creo que cuando no se conoce se opina así en forma impulsiva. Los hospitales se clasifican en hospital nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que tiene el hospital de Santa Bárbara es nivel 1 a 2. Lo que tiene Santa Rosa de Copán es nivel 1 a 2. Tienen las unidades básicas, pero súper básicas. ¿Por qué? Porque los hospitales nacionales y de referencia están en las dos ciudades más grandes. Es decir, por estudios de la concentración poblacional y por acceso a diferentes elementos que tiene que tener un hospital. Quiero decirles que bienvenido sea cualquier persona en buena lid que quiera venir a esta amada patria a tratar, a ayudar en lo que sea a nuestro país. Bienvenido sea. Pero bienvenido sea en el marco de la ley, en el marco de la Constitución y en las atribuciones que puede tener los organismos correspondientes. En este caso, aunque no nos guste, el Colegio Médico de Honduras, ¿verdad?, porque hay personas que pareciera que quieren desconocer la ley, es el órgano que dirige, supervisa y al mismo tiempo vuelve responsable y da la licencia para que las personas ejerzan sobre todo lo que es el ejercicio de la medicina. Las discusiones son estériles, la ley es muy clara. Y les acabo de decir que sí han habido consecuencias, pero esas son excepciones igual. El Congreso Nacional pasado le dimos la gratitud, y óigalo bien, no se hicieron presentes más que las personas que invitamos en forma directa, porque si lo hacíamos en forma general, había y siempre vamos a encontrar gente que se opone en forma visceral sin un respaldo legal. Lo que les acabo de decir, por favor revisen el artículo 177 de la Constitución de la República de Honduras, que crea el Colegio Médico de Honduras y otros colegios profesionales a través de lo que se llama la colegiación profesional obligatoria y por ende las consecuencias de la ley. Licenciado Arteaga, amigos, panelistas, un abrazo a la distancia y sobre todo luchemos por nuestro país todos juntos. Un abrazo, que estén bien. Bien, muchas gracias al doctor Denis Castro Bobadilla, exdirector de Medicina Forense, ex vicepresidente también del Congreso Nacional de la Comisión de Salud. Bueno, vamos a conclusiones, doctor, un mensaje final aquí en el foro de la entrevista sobre este tema. Saludos al doctor Denis Castro, creo que está residiendo allá en Miami, Florida, donde nos ve. Fue también secretario general de la Secretaría de Salud en el gobierno de Manuel Zelaya, que también trajo brigadas médicas. Ha sido muy objetivo. Aquí no se trata de violar la ley. Sí hay que acreditar los títulos como médicos de los brigadistas cubanos, lo vamos a hacer. Eso sí, el problema ya es el prejuicio que ha dicho, no el colegio médico, la junta directiva del colegio médico al oponerse a priori con prejuicios de que vengan esos brigadistas. Ahora, lo han dicho acá miembros de la junta directiva, han cambiado también ya la tónica, dicen que no habría ningún problema siempre y cuando ellos presenten sus títulos, les tomamos la palabra y ojalá que todo lo que han dicho anteriormente de esos prejuicios queden atrás y no vayan a obstaculizar bajo ningún punto, tomando en cuenta la Constitución que dice que la Secretaría de Salud es el ente regulador de la salud en nuestro país y no se vayan a oponer
por situaciones políticas o ideológicas, anteponiendo la parte humanitaria, que es el fin de los brigadistas de otros países, de Cuba, México, Estados Unidos, Europa, que vienen semanalmente aquí a nuestro país. Sí, gracias, don Amable Jesús, también por haber estado con nosotros. Bueno, gracias, la verdad, honrado de haber compartido este panel. Lo de la concentración que dice el doctor Bobadilla, Castro Bobadilla, no es tanto por el tema de los hospitales, hay que revisar todos los movimientos que han habido desde las contrataciones y cómo se han movido las plazas a discreción, dejando desprotegidas las comunidades en el interior del país. Yo creo que este es un tema eminentemente electoral, este debate tiene que ver con las elecciones del Colegio Médico de Honduras. No tuviera la misma intensidad la llegada de los médicos cubanos si no hubieran elecciones en el Colegio Médico. Esto va a pasar una vez que se elija la Junta Directiva del Colegio Médico, hasta ahí va a llegar el debate. Si este discurso tenemos 20 años de estarlo escuchando con la presencia de las brigadas médicas cubanas en el país. Yo creo que, doctor y doctora, creo que el Colegio Médico, la Junta Directiva tiene que reflexionar en cuanto a los distintos planteamientos que hacen. Creo que es necesario también aceptar la parte de responsabilidad que se tiene en el manejo de la salud pública del país. Creo que han sido actores importantes que han estado ahí de siempre vinculados al tema de salud. La Secretaría de Salud es el ente rector de la salud pública en el país y por lo tanto creo que la decisión de que vengan las brigadas médicas cubanas es un tema del gobierno de Honduras y es un convenio entre estados. Creo que al final, después de las elecciones del Colegio Médico, pues este tema ya va a pasar y el próximo 20 de febrero se estarán recibiendo estos médicos cubanos en el país. Sí. Gracias, abogado. Gracias, doctora Melissa Mejía, por haber estado con nosotros. Yo quiero, antes de solo aclarar, ojalá que aquí se priorice la salud del pueblo hondureño antes que cumplir una agenda política. Tomamos también la palabra del doctor Marco Eliú, que va a presentar pues la documentación para que se regule y realmente cumpla con la ley vigente. Y le duele a quien le duele, yo no tengo afiliación con ningún partido político y no importando el partido de gobierno, voy a defender los derechos de todos los médicos hondureños, así como que no se violente la salud de nuestro querido pueblo hondureño. Gracias. Sí. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Doctor Ramsés. Bueno, mucho gusto. Solo hago un llamado siempre, ¿verdad?, a la conciliación. El Colegio Médico de Honduras es un contestatario técnico y vamos a señalar pues las cosas que no nos parecen. Sí llamó la atención ante la imposibilidad de poder entregar al Poder Ejecutivo nuestra propuesta para la reforma del sistema de salud. Lamentablemente no lo recibió el Poder Ejecutivo, sí lo recibió el Poder Legislativo. Entonces es cuestión de sentarnos y de poder saber, porque esto de las especialidades médicas requiere un trabajo entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Secretaría de Salud y el Seguro Social. Hago la llamada de atención. La universidad tiene un 6% del presupuesto, pero en realidad no se le entrega, no se cumple con ese 6%. Entonces, para formar estos médicos, la universidad necesita maestros y no los tiene. No es solo cuestión de abrir plazas para los estudiantes, es dar la contratación para los maestros en estos posgrados de medicina. Sí. Gracias, doctor. Bueno, gracias a nuestros invitados, por supuesto, a también otros profesionales de la medicina que participaron vía teléfono, vía Zoom, con nosotros tocando este tema tan importante y que ha generado controversia, por supuesto. Gracias también al pueblo hondureño por siempre estar con nosotros en Canal 11 y en el foro La Entrevista. Que tengan todos un buen día.